Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para las iglesias es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Hola. Hi. Good morning, everyone. Buenos días a todos. It is very, very exciting to be here with you today. Es muy emocionante estar aquí con ustedes hoy. As I'm sure it was mentioned, this is my father over here. Y estar aquí en compañía de mi padre que está aquí, Larry. Sí. Larry, could you please stand up so everybody can say hi? Por favor, saludemos a Larry. Es que no hubo una presentación así oficial. And as I mentioned, we had a conference yesterday. Como ya se mencionó, tuvimos una conferencia el día de ayer. I believe that at Albany asked me to preach because I'm a Baptist and he's a Presbyterian. Yo estoy totalmente seguro de que el pastor Albani me pidió predicar a mí esta mañana porque yo soy bautista y mi papá es presbiteriano. Entonces dijeron que yes, ¿verdad? Ya oyeron. I've been trying to convert him for years, but he won't agree with me. Yo he tratado de convertirlo por años, pero no lo he logrado. My name is Joshua. Me llamo Josué. I have a wife and one daughter. Tengo una esposa y una hija. And then I'm expecting a second daughter to be born in June. Y estamos esperando a nuestra segunda hija que nacerá en el mes de junio. So I am very excited. I love being a father. Estoy tan emocionado porque me encanta ser papá. But the only thing I love more than that is the Word of God. Pero la otra cosa que amo más después de eso es la palabra del Señor. And so today we're going to be talking about something that was hard for me to understand the first time I read. Y esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que para mí fue muy difícil de entender la primera vez que la leí. I was challenged by my church in the U.S. to read the book of Colossians. Yo estuve retado por parte de mi iglesia a leer el libro de los Colosenses. And there's a passage in Colossians that speaks about suffering. Y hay un pasaje en el libro de Colosenses que nos habla acerca del sufrimiento. And in this passage, the Apostle Paul, all he says is that we should rejoice in our suffering. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos está animando a que nosotros nos regocijemos en medio del sufrimiento. But that doesn't make any sense to me. Why should I be happy when things are difficult? Pero esto no tenía ningún sentido para mí. ¿Cómo es posible que yo tenga que gozarme cuando yo estoy sufriendo? And it's even more humbling when you read this passage when you understand the context of Colossians. Y es todavía mucho más difícil de entender este verso cuando podemos llegar a comprender el contexto de los colosenses. When the Apostle Paul wrote this letter, he was in jail. Cuando el apóstol Pablo escribió este pasaje, este libro, él estaba en la cárcel. So Paul is telling others that he is happy for his suffering while he is in jail. Y Pablo estaba en ese momento diciéndole a otros que él estaba gozoso aun cuando él estaba en la cárcel. And even further, this letter to the Colossians, the Apostle Paul had never even met these people before. Y además de eso, y a la hora de haber escrito esta carta, él nunca había conocido a estas personas a las que les estaba escribiendo. The reason he's writing this letter is because a good friend of him, Epaphras, told him about the church in Colossia. Y la razón por la que él les estaba escribiendo esa carta es porque un amigo de él le había contado acerca de la situación que estaba viviendo esta iglesia. And the Apostle Paul was so excited to hear about the things that was happening at this church. Y el apóstol Pablo estaba tan emocionado de saber las cosas que estaban sucediendo en medio de esa iglesia. He wanted to write them to thank them and encourage them for their faith. Y él estaba tan emocionado de poder escribirles y animarles y ayudarles en la situación en la que ellos estaban. But he was also told by his friend that the church was struggling by the pressures from the culture around them. Pero él había sido también informado por parte de su amigo acerca de toda la presión que la iglesia de Colosas estaba sintiendo o viviendo en ese momento, de toda la cultura que estaba a su alrededor. And so the other reason he wrote this is because he wanted to encourage them through their suffering. There is a purpose.
Y la otra razón por la que él quería escribirles era para que ellos supieran que en medio de ese sufrimiento había un propósito. So with this context, I'm going to read this passage. Entonces, en medio de este contexto, quiero leer para ustedes el siguiente pasaje. And I'll read the whole passage and then you can read after that. It is Colossians chapter 1, verse 24 through chapter 2, verse 3. Ok, es Colosenses 1, del 24 hasta el final y el 2 hasta el capítulo, hasta el verso 3. It says this: Now I rejoice in my suffering for you, and I am completing in my flesh what is lacking in Christ's affliction in his body, that is the church. I have become its servant according to God's administration that was given to me for you, to make God's message fully known. The mysteries hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. God wanted to make known among the Gentiles the glorious wealth of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him, warning and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone mature in Christ. I labor for this, striving with his strength, and that works powerfully in me. For I want you to know how great a struggle I have for you, for those in Laodicea, and for all who have not seen me in person. I want their hearts to be encouraged and joined together in love, so that they may have all the riches assured understanding and the knowledge of God's mystery, Christ. All the treasures of wisdom and knowledge are hidden in him. Amén. Yeah, you can read that. Ok, voy a leer entonces ese pasaje para ustedes. Colosenses 1 del 24 al final y el 2 del 1 al 3. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. En Cristo, vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para que esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. In the U.S., after we read a passage, the preacher will say, "This is the word of God," and the congregation will say, "Thanks be to God." Entonces, cuando el predicador en Estados Unidos, en el culto, estaba leyendo este pasaje, dijo, esto es palabra del Señor. Todas las personas estuvieron de acuerdo con eso. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Bueno. The first thing, there's many things we can learn from this passage, but the first thing that we learn about suffering from this passage Hay muchas cosas que podemos sacar de este pasaje, pero la primera cosa que podemos o que queremos hablar hoy es el sufrimiento. that to suffer is part of the life of a Christian. El sufrimiento es parte de la vida de todo cristiano, But for a Christian, suffering has a purpose. porque el sufrimiento tiene un propósito. Because what you are suffering for is not yourself, it's for the gospel. Porque lo que están sufriendo no es por ustedes mismos, sino por el evangelio. And something that my pastor in the U.S. told me that I thought was very important.
Y algo que mi pastor allá en los Estados Unidos me dijo y que creo que es muy importante. was that there is a difference between joy and happiness. Y es que hay una diferencia entre felicidad y gozo. Because the passage in verse 24 does not say, be happy in your suffering. Porque la palabra en el versículo 24 no nos está diciendo no que seamos felices, sino nos está hablando acerca de gozo. It says to be joyful or to rejoice in your suffering. Nos está diciendo que estemos gozosos en medio del sufrimiento. Because happiness is based on the circumstances in your life. Porque la felicidad se basa en las circunstancias de nuestra vida. And our circumstances change all the time. Y nuestras circunstancias están cambiando todo el tiempo. But joy is something that comes from the heart. Pero el gozo es algo que nace y sale desde nuestro corazón. And when you are a Christian and you accept Christ, your heart does not change. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón no cambia. So even when the circumstances are difficult and you're suffering, you can still have joy. Pero cuando Cristo está en tu corazón, aún después de que las circunstancias cambien, tú puedes seguir teniendo gozo. Because you know that the suffering does not last forever. Porque puedes estar seguro de que el sufrimiento no va a durar para siempre. And that is an important thing to remember when we are struggling. Y esa es una de las cosas que debemos de recordar siempre que estemos sufriendo. Suffering happens in seasons. El sufrimiento ocurre en estaciones, But when we have that joy, that is everlasting. pero cuando nosotros tenemos ese gozo, eso no es importante. I learned from my father that when you preach, you have to tell stories. Y aprendí de mi papá que cuando predico yo debo de contar historias. And in Africa, they preach for 2, 3, 4 hours. Y en África predican por hasta 2, 3 y 4 horas. And I was born in Africa. Y yo nací en África. But thankfully, I don't do that. Pero por suerte yo no hago eso, así es que no se asusten. I like to preach more like an American, just for 20 or 30 minutes. Yo predico al estilo americano, solo unos 20, 30 minutos máximo. So there was a time when I was in grade school Y hubo un tiempo cuando estaba en el colegio, where the most important thing in my life was football. cuando lo más importante de mi vida era el fútbol. And not American football, real football. Y no el fútbol americano, sino el fútbol de verdad. And thankfully, I was able to play football at university. Y dichosamente yo tuve la oportunidad de jugar fútbol en la universidad. And my whole identity, everything about me, I thought only football. That's the only thing that matters. Y mi identidad en ese tiempo y todo lo que a mí me importaba y todo lo que yo quería hacer era el fútbol. Eso era todo lo que me identificaba. And in my second year in university, Y en el segundo año, en mi segundo año en la universidad, 2 days before the first game, 2 días antes del primer juego, and it would have been the first game in university where I would have started for the varsity team. y era el primer juego en la universidad en el que yo iba a estar en el equipo de la universidad por primera vez. I went in for a slide tackle, and it was a great tackle. Y él fue a comer un taco. Yeah. Él fue y dio un buen taco. Una buena patada, supongo. But I slid too far and hit a bench on the sideline. Y entonces él lo hizo mal y se golpeó bastante. And I felt this sharp pain from my back all the way down my leg. Y entonces él sintió inmediatamente un dolor que le iba desde arriba de la pierna hasta abajo. So I went back to the doctors and the nurses, Entonces fue a que lo revisara el doctor y la enfermera. and they told me that I cannot play the rest of the year. I'm out. Y entonces la lesión que tuvo fue tan terrible que le dijeron que ya no iba a poder jugar en todo el resto del año. Oh, I was so mad at God. Y estaba mal él. Because my whole life, football, 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 that's the only thing that matters. Y él pensaba nada más, fútbol, fútbol, fútbol. Es lo único que a mí me interesa. And I didn't realize this at the time, but it opened up opportunity to do other things. Pero aunque yo no lo estaba viendo, esa situación hizo que yo me pudiera abrir hacia otras cosas. For 6 months, I couldn't practice, I couldn't play because I was wearing a brace. Y por 6 meses yo no pude jugar porque estaba utilizando un aparato para la lesión.
But because of that, my weekends were available. I was not traveling with the team, so I got involved in a ministry at the university. Y eso hizo que durante los fines de semana, como yo no podía viajar con el equipo a los partidos de fútbol, yo los tenía libres y eso hizo que yo me pudiera involucrar en un ministerio que había en la universidad. And in that ministry at the university is where I realized that my priorities were not in line. Y en ese momento y a través de ese ministerio fue que yo en ese momento me di cuenta de que mis prioridades no estaban siendo las adecuadas. And that is where I came to understand Christ in a whole new way. Y ahí fue donde yo empecé a entender verdaderamente lo que Cristo quería hacer y And it hacer is- todo nuevo. It is even still hard for me to say today that I am thankful for the injury. Y es todavía difícil para mí decir hoy, Señor, gracias porque me lesioné. Because I still feel it in my back. I still have the injury. Porque yo todavía siento el dolor, todavía siento secuelas de esa situación en mi espalda. But I am thankful that the Lord used that injury to help me see Him in the way I need to see Him. Pero le doy gracias al Señor porque a través de esa circunstancia que yo viví en ese momento, Él permitió que yo viera las cosas de otra forma. And I tell you this because we do not have to understand why we suffer. Y les estoy diciendo esto porque nosotros no tenemos que entender por qué es que estamos sufriendo. But we do need to humble ourselves to know that suffering happens for a purpose. Pero tenemos que decirnos a nosotros mismos y estar convencidos de que el dolor, el sufrimiento llega a nuestra vida con un propósito. Like I said, I don't understand why I was injured and football was taken from me. Y ya les digo, yo no entiendo por qué, por qué me lesioné y por qué el fútbol salió de mi vida de esa forma. But I 100% now understand that God is much more important than football. Pero hoy por hoy yo puedo estar seguro que el Señor es 100% más importante que el fútbol. The second story I will tell, and then I'll be done with stories, La segunda historia que les voy a contar, y no voy a decir muchas, is I told you that I have a daughter. She's 18 months old. les dije que tengo una hija y mi bebé tiene 18 meses. And most people don't know this, but it took my wife and I almost 3 years to get pregnant. Y esto probablemente, bueno, nadie lo sabe, pero nos costó a mi esposa y a mí durante 3 años que ella pudiera quedar embarazada. And when you're trying to get pregnant and all your friends are having babies and more babies and you are not getting pregnant, you question, did I do something wrong? Y cuando estás en tu círculo de amigos y tus amigos están empezando a ser papás y inician con la vida de papás y ustedes están intentando tener sus bebés y nada pasa y no pasa, entonces usted se pregunta, pero entonces ¿qué es lo que hay de malo? ¿Qué es lo que está sucediendo? And so we would go to doctors. We went to 32 doctor's appointments in 2 years to try to understand why are we not getting pregnant. Y nosotros fuimos a ver y tuvimos 32 citas en 2 años para ver qué era lo que estaba sucediendo. And we still had never got an answer. We don't know. Y nunca conseguimos una respuesta, ellos no sabían, nunca supimos. But there was a miracle and we had a child. Y hubo un milagro y ahora tenemos una preciosa bebé. And so even now I think back, why did we have to go through this season of waiting, this season of struggle? Y todavía yo me pregunto, bueno, ¿por qué tuvimos nosotros que pasar por esta temporada de espera, por esta temporada de no respuesta? And like I said before, I don't know why, but I do know the purpose. Y yo no tengo la respuesta a eso, pero sí sé que había un propósito y que hay un propósito. And I believe that the purpose was many people struggle to have children. Y el propósito creo que hay muchas personas que no quieren tener bebés, More than I knew. más de lo que yo me imagino. And the people that do not struggle to have children, they don't know how to relate to people that struggle to have children. Y la gente que no puede hacerlo no le dice a las personas probablemente que quieren hacerlo. And so the Lord has used our struggle and our suffering to minister to people who have the same struggle. Y nosotros fuimos usados por el Señor para poder ayudar a algunas de esas personas que estaban en la misma situación que nosotros tenemos.
teníamos. And that brings me to the second thing that Paul teaches us in this passage. Y esto nos lleva a la segunda cosa que quiero hablarles acerca de lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en este pasaje. Our suffering and how we walk through that is an example to others. Y eso es que la manera en que nosotros caminemos a través del sufrimiento es lo que podemos mostrarle a los demás. A Christian should be able to handle their struggles differently than someone who does not know Christ. Un cristiano debe ser capaz de manejar su sufrimiento de una manera diferente a como la manejan las personas que no conocen al Señor. This does not mean that they like suffering. We should not enjoy suffering. Eso no significa que a nosotros nos guste sufrir o que debamos disfrutar los tiempos de sufrimiento, But it does mean we should be more patient. pero significa que debemos ser más pacientes. We should know it doesn't last forever. Debemos de saber que el sufrimiento no va a durar para siempre. And as I've said many times, that it has a purpose. Y como lo he dicho muchas veces ahora en este mensaje, tiene un propósito. How we walk through suffering should be a picture of Christ in our lives. Como nosotros caminemos a través del sufrimiento, debe ser una imagen de Cristo en nuestra vida. And the Apostle Paul, if anyone should not be joyful in their suffering, it should be the Apostle Paul. Y si alguien podría haber estado gozoso en el sufrimiento y ser un ejemplo, ¿quién más que el apóstol Pablo? He is in prison when he writes this letter. Él estaba en prisión cuando él escribió esta carta. If there was ever a reason to be mad at God and not joyful, it would be because you are in prison because of God. Y si había algo por lo cual usted debería de estar bien cansado, bien enojado, o bien enojado, era de estar sufriendo y de estar en prisión a causa del Señor. And when you look back through this passage that we read before, Y si vamos a través del pasaje que leímos anteriormente, anytime it mentions suffering or struggle or difficulty, there's a positive spin to it. y cada vez que vemos entonces hacia atrás y escuchamos la palabra sufrimiento, tristeza, tribulación, vemos que hay un trasfondo ahí. Suffering has a cost. El sufrimiento tiene un costo. It's different for different people. Sometimes it costs money, sometimes it costs time. Es diferente el costo que tiene que pagar cada persona por el sufrimiento. Para algunos es dinero, para otros es tiempo. In verse 29, it says, I labor for this. En el verso 29 dice, para esto también trabajo. Labor, that means work. Trabajo It means a cost of what you do. significa un costo de lo que usted hace. I talked about yesterday at the conference about discipleship. El día de ayer en la conferencia yo hablé acerca del discipulado. Discipleship itself is difficult. You should suffer to disciple. El discipulado es algo difícil de hacer. Usted sufre cuando está siendo discipulado. Because if you are discipling properly, it is taking time away from other things. Porque si usted está discipulando a alguien correctamente, eso le va a quitar tiempo a usted de hacer otras cosas. The call to be a Christian is not the call to a simple life. El costo de la vida cristiana no es el costo de cualquier vida normal. It is a call to sacrifice. Es también una cultura de sacrificio. And we experience that sacrifice through our suffering. Y nosotros experimentamos ese sacrificio a través del sufrimiento. And it's worth it. Y lo vale. Not always because of the things we get here on earth, No por las cosas que podamos llegar a tener aquí en la tierra, but because of the treasures you know you are giving to the next generation and to God. sino por las cosas valiosas que estamos atesorando para las nuevas generaciones y para lo que vamos a tener en la vida eterna. The third and final thing we learn from Paul about suffering in this passage Y la tercera y última cosa que aprendemos del apóstol Pablo en este pasaje is that Paul was motivated to suffer for the gospel. y es que Pablo estaba motivado a sufrir por el evangelio. Not for himself, but for
what it would produce in the next generation. No para él mismo, sino por lo que el sufrimiento estaría produciendo para las siguientes generaciones. Knowing that what he is doing and what he is writing can benefit other people is more motivation than he could ever need. Y era más allá la motivación que él tenía de la escribir o de dejar esto a otras personas. An interesting thing about the topic of suffering, Y otra cosa interesante acerca del tema del sufrimiento, it's one of the few things that every human has experienced. y es que es una de las cosas que todos los seres humanos han experimentado. Not everyone has experienced a football injury or taking a long time to have a baby, but everyone has suffered. No todos ustedes han experimentado han tenido la experiencia de sufrir una lesión en su espalda o de haber tenido que esperar un largo tiempo para tener un bebé, pero estoy seguro que todos ustedes han experimentado el sufrimiento de alguna forma. So we should use that common experience to lift up the church and grow through our suffering. Y debemos entonces tomar esas experiencias de sufrimiento de cada uno de nosotros y traerlas a la iglesia y poder entonces tomar algo bueno de todas estas experiencias. And I bet if I asked most people here, Y yo puedo asegurar que si le pregunto a la mayoría de las personas que están aquí, when was your prayer life and your faith life the strongest? ¿qué es lo que ha hecho que su vida cristiana sea más fuerte, sea mejor? I know I would say, and many of you might say, it was when things were most difficult. Y creo que la mayoría de ustedes va a decir que es cuando las cosas han estado más difíciles. Because that's when I prayed more. That's when I was in God's Word more. That's when I was around Christians more. Porque es cuando soy motivado a orar más, cuando debo acercarme más a la palabra del Señor, porque es cuando tengo que buscar más la comunión de los hermanos. This is what brings us together. Suffering brings us together. Eso es lo que nos hace unirnos. El dolor, el sufrimiento nos hace estar más juntos. And for those of us that have been Christians a long time or have suffered many, many things, Y para los que hemos sido cristianos durante mucho tiempo y hemos tenido experiencias de sufrimiento varias veces, I bet they would look back on their life and say it was worth it. y creo que podríamos entonces mirar hacia atrás, hacia esos tiempos y decir, valió la pena. I think of my father. Lo puedo decir como mi padre. In Africa, there was many sufferings. En África hubo muchos momentos de sufrimiento. Our family have been robbed. We've been shot at. Been terrorist attacks. Nosotros en África experimentamos robo, experimentamos ataques terroristas, situaciones donde las personas fueron asesinadas. And although those things were difficult, Y todas esas cosas fueron muy difíciles. and we would not wish that on anyone. Y nosotros no deseamos que solo pasara a todo el mundo. I bet if I asked my father, Y si ustedes quieren verificar que todas esas cosas pasaron, pregúntele a mi papá. he would say Él va a decir, that he wouldn't trade that experience no quisiera tener otra vez esa experiencia. because it brings us together. Pero esas experiencias nos hicieron estar más juntos. Suffering is not fun and never will be. El sufrimiento no es algo bonito y nunca lo va a ser. And so we should never wish that on anyone. Y nunca debemos de desear el sufrimiento a nadie. But I am convinced Pero estoy convencido that suffering is God's number one tool to sanctify our lives. Pero estoy convencido de que el sufrimiento es la primera herramienta que usa el Señor para ayudarnos en nuestras vidas y hacerlas más fuertes. The picture that I like to think of when I think of suffering and sanctification La imagen que me gusta pensar cuando hablo acerca de sufrimiento y santificación. is sandpaper. Do you know sandpaper? Sandpaper. Like a polish. Papel de encerar, ya, como papel de encerar. Lija, no, una lija. Piensa So en una lija. when something is rough and not smooth, Cuando algo está áspero y no está suave, you need to get
you need to get something to polish it, to sand it down. Usted necesita algo para lijarlo, para que esté parejo. You have to smooth out the rough edges. Necesita hacer que las superficies estén más lisas, To make it flat and shine and pure. para hacerlas que estén perfectamente brillantes, que estén lisas, que estén bonitas. That is what suffering is in my mind. Eso es lo que el sufrimiento hace que yo, o sea, lo que viene a mi mente cuando veo el sufrimiento. God uses suffering to get off the rough edges in our life. El Señor usa el sufrimiento para quitar las cosas malas, las cosas que no deben estar en nuestra vida, To smooth us down to a clear, simple path. para hacernos caminar por un camino simple y sencillo, To show us that Christ, He suffered the greatest cost. para enseñarnos que el Señor Jesucristo sufrió a un costo bastante alto. We all suffer, but nothing compared to what Christ did for us. Nosotros todos sufrimos, pero eso no se compara al sufrimiento del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. I'm going to close with one other verse. Quiero terminar con un verso It's in 1 Peter que se encuentra en Primera de Pedro, chapter 2, capítulo 2, verse 20 and 21. versículos 20 y 21. Ay, no lo encuentro, just give me a second. And I'll read it and then you can read afterwards. It says, "For what credit is there if you sin and are punished, and you endure it? But when you do what is good and suffer, if you endure it, this brings favor with God. For you were called to this, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you should follow in his steps." Primera de Pedro 2, verso 20 y 21 dice, los que en otro tiempo desobedecen, cuando en vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Es ese? 2. Primera de Pedro 2, 20, que estoy más perdida, 20 y 21. Pues qué mérito tiene el soportar que os abofeten si habéis pecado, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, para que esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. This verse, I think, is very important Creo que este versículo es muy importante, because it shows us that even when we do good, sometimes we suffer. porque inclusive cuando hacemos cosas buenas sufrimos. And I want to encourage you that even when doing good is difficult, never grow weary of doing the right thing. Nunca duden de que aunque estén haciendo las cosas buenas y tengan sufrimiento, nunca se arrepientan de hacerlo. Being in Costa Rica has been a great joy for me. Estar en Costa Rica ha sido de gran gozo para mí. Of all the places I've been around the world, Costa Rica reminds me the most of where I was born in South Africa. De todos los lugares del mundo que he tenido la oportunidad en los que he tenido la oportunidad de estar, Costa Rica me recuerda mucho a Sudáfrica, el país donde yo nací. The weather is nice, you have beaches and mountains. El clima es rico, ustedes tienen montañas, tienen playas. The people are friendly, great hospitality. La gente es maravillosa, muy hospitalaria. And you have these juices that just taste amazing. Y tienen estos frescos que saben riquísimo. The juices in the U.S. are... Los jugos en los Estados Unidos son malos. So it's going to be difficult for me to go back tomorrow to the U.S. Entonces va a ser un poco difícil para mí irme de vuelta mañana para los Estados Unidos. Because in the U.S. it's very cold. Porque en los Estados Unidos está haciendo mucho frío. And here I can go to the beach. Y aquí podría ir a la playa. But I'm so thankful that you've welcomed my father and I and Carlos. Pero me siento muy, muy contento de que ustedes nos hayan recibido, a mi padre, a mí, al pastor Carlos. Something I say in every country that I go to Yo suelo decir de cada país que yo visito. is it's always such an encouragement to be somewhere
even though that we don't look alike, we don't speak the same language, but one thing is the same. Que no importa el lugar donde estemos, que no hablemos la misma lengua, que no tengamos las mismas costumbres o la misma cultura, hay una cosa que tenemos en común. And that is the God we worship in Africa and in the U.S. and here in Costa Rica is the same. Y eso es que el Dios que alabamos, que el Dios que adoramos en los Estados Unidos, en África y aquí es el mismo. So don't grow weary. Don't grow weary or tired. No, entonces que no se cansen. God is good. El Señor es bueno. He loves you, El Señor los ama. and He always will. Y siempre, siempre lo hará. Let me pray. Vamos a orar. Heavenly Father, thank you so much for the opportunity to be here. I pray that we each can continue to read your word, understand your importance, and love you more. Thank you for all you've done. I pray that we grow in community, grow in faith, and love one another. Our suffering is for you, Lord, and I pray that we see that each day. In your heavenly name, amen. Amén. Pura vida.